Muy buenas, bienvenidos a un tema más de la serie que hemos titulado La Verdad Presente. Este es nuestro tema número 15. Hemos estado conversando acerca de qué ocurre cuando una persona se muere, acerca de la resurrección de los muertos, acerca del milenio. Y hoy vamos a aclarar algunos textos que puede ser que causen inquietud en algunas personas en relación a este tema. Antes de hacerlo, vamos a pedir la dirección divina. Querido Padre de amor, bendito, alabado y glorificado seas ahora y siempre. Gracias por la vida que nos das, por la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Humildemente suplicamos que nos des tu Santo Espíritu para comprenderla y para vivirla, y lo que digamos hoy pueda llevar el sello de tu aprobación. Ayúdanos a decir todo en armonía con tu santa palabra y a llegar a una comprensión más cabal de lo que tú tienes para nosotros y de tu verdad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver algunos textos que puede ser que causen alguna inquietud o que les sea difícil de entender para algunas personas. Y el primero, vamos a ver el caso de Saúl cuando fue a la pitonisa. Y eso lo encontramos en Primera de Samuel. Primera de Samuel. Samuel está allá al principio. En jueces y después Ruth y después Samuel. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 5 en adelante. Quizás debo dar un contexto un poquito de lo que está pasando. Samuel había sido un tremendo profeta de Dios desde su niñez, porque la mamá Ana lo había consagrado a Dios desde que estaba pequeñito. Y él creció en el templo de Dios. Y fue un hombre fiel y todo Israel supo que era un varón de Dios, un profeta. Él estableció las escuelas de los profetas y bueno, fue un gran dirigente en el pueblo de Israel. Pero los israelitas querían ser iguales a todas las naciones que los rodeaban y pidieron un rey. Dios les dijo, bueno, le vamos a dar uno. Y una vez que les dijo lo que las consecuencias de tener un rey significaban, se eligió a Saúl para que fuese el primer rey de Israel. Al principio manifestó humildad y sencillez y si hubiera seguido así, hubiera sido un buen rey. Pero pronto manifestó desobediencia, impaciencia y finalmente se fue apartando tanto de Dios que lo llegó a poseer, después de haber sido usado por el Espíritu Santo, lo llegó a poseer un demonio. Por eso es que debemos consagrarnos a Dios cada día y no apartarnos de los caminos de Dios. Dios es poderoso para salvarnos si nos aferramos a Él, pero si nos soltamos, estamos perdidos. De todas maneras, estando en esa condición, ya muy apartado de Dios, no sin la posibilidad del arrepentimiento, porque mientras hay vida y esperanza, una persona se puede arrepentir. Y él podía arrepentirse, pero no lo había hecho hasta el momento. Entonces, muerto ya Samuel, estaba acosado por los filisteos que habían formado un ejército grande y venían a luchar contra él. Y en su desesperación clamó a Dios, no con arrepentimiento, sino para salir de la situación en que estaba metido. Y así lo encontramos en Primera de Samuel capítulo 28, versículo 5 en adelante. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Vean que es tácita la información. Dios no le respondió. Ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Esos eran los medios que Dios tenía para comunicar su voluntad. Por medio de sueños o visiones, por medio de profetas, o el Urim y el Tumim, que eran unas piedras que estaban en el pectoral y que se prendían para decir sí o no en relación a lo que la gente le consultaba a Dios. También consultaban a los profetas y venían y les decían,
qué es lo que Dios quiere, y los profetas preguntaban a Dios y Dios les comunicaba lo que necesitaban saber. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer pitonisa. Pitón es una serpiente. Y los pitonistas eran en realidad espiritistas que estaban en comunión con el diablo, con la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pretenden los espiritistas y los pitonistas de esa época hablar con los espíritus de los muertos. Pero la Biblia claramente enseña, en Eclesiastés 9:5, que los muertos nada saben, ni tienen más paga, y su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Como vimos también en el libro de Job, dice que no volverán a su casa. O sea, los muertos no tienen conciencia, están completa y absolutamente muertos. Entonces, esperando la resurrección, que es como un sueño sin sueños. Por eso Dios prohíbe que se consulte a los muertos. Veamos en el libro de Levíticos, Levítico, capítulo 19, versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, ensuciándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Así que no solo Dios decía que no se hiciese, sino que en el capítulo 20, que es el que sigue, versículo 27, dice así: el hombre o la mujer en quienes hubiese espíritu de pitonisa o de adivinación han de ser muertos. Los apedrearán con piedras, su sangre será sobre ellos. No solo se prohibía, sino que era so pena de muerte que alguien se convirtiera en un brujo, en un hechicero, en un encantador, en un espiritista. Porque los muertos nada saben. Si los muertos nada saben, se están comunicando no con los espíritus de muertos, sino con los espíritus de demonios. Y ese es el problema de creer que los muertos están vivos en alguna parte. Vivos en el cielo, vivos en el infierno, vivos en el purgatorio. Algunos recurren a pedir que ellos intercedan por ellos, que los muertos intercedan por ellos, pero si están muertos no pueden hacerlo. Otros piensan que los están cuidando y los están guiando, pero no pueden hacer eso tampoco. Otros piensan que si están vivos en alguna parte, pues existirá la posibilidad de comunicarse con ellos. Y algunos les rezan y les hablan a los muertos. Pero la Biblia dice: los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. O sea que al creer que los muertos están vivos, le abrimos la puerta al espiritismo. Ese es el peligro de esa enseñanza. Además de que tergiversa el carácter divino. Entonces ven, era so pena de muerte el que lo hiciera. Saúl no era ignorante de esto, lo que es más él mismo había perseguido a los encantadores y a los adivinos y a los pitones, y los había echado de Israel. Ahora, que estaba apartado de Dios, se va a hacer precisamente lo que él había tratado de evitar en otra época: a buscar una pitonisa. Dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer pitonisa para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de pitonisa. En realidad, espíritu de demonio. Saúl se disfrazó, poniéndose otra ropa, y se fue con 2 hombres, y vinieron de noche a aquella mujer. Él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Se disfrazó y vino de noche. Y él dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón, y me hagas subir a quien yo dijere. Ahora, los que creen que los muertos están muertos, que están vivos en alguna parte, no pensarían que Samuel estaría en el infierno, ni en el purgatorio. Lo colocarían de una vez allá en el cielo, ¿verdad? Si es que estuvieran
vivos los muertos después de que mueren. Pues la Biblia enseña que están muertos. ¿De dónde lo hacía subir entonces? Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha quitado de la tierra a los que tienen espíritu de pitonisa y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Ella sabía que Saúl los había estado echando, so pena de muerte. Entonces Saúl le juró por Jehová, complicando la cosa aún más, diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? En otras versiones dice, ¿a quién te haré subir? ¿De dónde iba a subir? Si era Samuel, no estaba en el infierno. Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, supuestamente, el supuesto Samuel, ¿verdad? Clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Ahora, si en efecto Samuel hubiera estado vivo, hubiera estado en el cielo, vivo después de la muerte me refiero, hubiera estado en el cielo. Para venir hubiera tenido que ser por el poder de Dios o por el poder del diablo. Dios obviamente no iba a mandar a su hijo amado, a su siervo fiel, a que viniera al llamado de una mujer bruja que hablaba a través del poder del diablo. Y el diablo no hubiera tenido poder para hacer salir del cielo a Samuel y traerlo. Entonces hay una incoherencia en todo este asunto. Dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Nótese que él no vio nada, Saúl no vio nada. La que vio supuestamente fue esa mujer. La mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Ahora, ¿qué es esto? ¿Son los muertos dioses que suben de la tierra? Eso fue lo que dijo el diablo en el principio. ¿Se acuerdan en la primera mentira? El diablo dijo, no, si sabe, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. O sea, está secundando la voz del diablo en el Edén. No moriréis, los muertos están vivos en algún lado, y son como dioses. Ninguna de las dos es verdad. Sí mueren y no son como dioses. Entonces nos vamos dando cuenta que por medio de lo que se dice no podía ser de Dios, porque Dios es congruente con su propia palabra y no va a estar diciendo algo en contra de ella. Le dijo, entonces dijo Samuel, ¿cuál es su forma? Dijo Saúl, ¿verdad? ¿Cuál es su forma? Y ella le respondió, un hombre anciano viene cubierto con un manto. Saúl entonces entendió o creyó que era Samuel. Vean que él no lo vio. Y aún si lo hubiera visto, porque digamos el diablo se pueden personificar tomando la forma, el tono de voz y haciendo una representación completamente igual a lo que hubiera sido la persona. Que hable igual, que se ríe igual, que hace los mismos ademanes, los mismos gestos. Pero no es la persona, porque la Biblia dice, los muertos nada saben. Nuestra fe debe estar basada en un escrito está. Entonces, dice, Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro en tierra, hizo gran reverencia, o sea, se postró ante esa cosa, que sabemos por el testimonio de la palabra de Dios que no era Samuel. Dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió, estoy muy acongojado pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por mano de profetas, ni por sueños,
y por esto te he llamado para que me declares qué tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí habiéndose apartado de ti Jehová y es tu enemigo? Dios había desechado a Saúl para que no fuese rey y había conseguido un hombre mejor, a David. Pero esto no significaba que Saúl no se pudiera arrepentir. Él podía haberse arrepentido de todos los males que había hecho. Podía haber dicho a David, perdóname, ya no te voy a perseguir más. Dios te eligió como rey, vos vas a ser rey. Él podía haberse arrepentido. No se arrepintió. Pero el mensaje de este supuesto Samuel, en vez de tratar de llamar al hombre al arrepentimiento, le dice que Dios es su enemigo. Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí, pues Jehová ha cortado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás. Vean qué interesante lo que le dice este supuesto Samuel a Saúl. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y aún el campamento de Israel entregará a Jehová en manos de los filisteos. El diablo no puede predecir el futuro, pero tiene 6.000 años de experiencia lidiando con la gente y todo, y puede provocar algunas cosas, como que mataran a Saúl en esa batalla. Pero vean qué interesante que el supuesto Samuel le dice a Saúl, mañana estarás conmigo, porque iba a morir. Pero Saúl estaba apartado de Dios, haciendo lo incorrecto, incluso visitando a esta pitonisa, perdón. Y va a morir mañana. El diablo sabía que iba a provocar la muerte de Saúl en esa batalla, más que Dios se había apartado de él porque él se había apartado de Dios. Y entonces le dice, mañana estarás conmigo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los justos y los malos están en el mismo lugar después de la muerte. Que la recompensa de los justos y de los pecadores es la misma y que todos van al mismo lugar. No, por supuesto que no. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, este supuesto Samuel no era Samuel, era un agente del diablo disfrazado de Samuel para provocar la ruina de Saúl y para guiar al pueblo a la incredulidad y a pensar que los pitones podían ver el futuro, porque entonces, prediciendo la muerte de Saúl, otros dirían, ay, ve, tenía razón la pitonisa, y ellos pueden saber el futuro. Entonces, ese es el peligro de tener una comprensión incorrecta de la palabra de Dios. Vamos a ver otro texto que algunas veces, en conclusión, no fue Samuel el que se le apareció, ni por el mensaje que dio, ni por el hecho, porque Dios mismo ha dicho que no se hiciera y porque Dios da testimonio en la Biblia de que los muertos nada saben. Punto. Ahora nos vamos a ver otro caso interesante que algunas personas mencionan y lo encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 39 en adelante. Es el caso del ladrón en la cruz. Vamos a leer lo que ocurrió. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, eran dos ladrones que se habían crucificado junto al Señor Jesús. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Voy a hacer un pequeño corte mientras pedimos que Dios nos ayude a entender este texto también. Querido Señor, una vez más queremos suplicar tu presencia con nosotros y que nos ayudes en la comprensión de estos textos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces habían dos ladrones que habían sido crucificados por el Señor Jesús.
al principio los dos estaban como injuriando al Señor Jesús, pero el uno se arrepintió. Y entonces dice así, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, el otro ladrón, ¿no temes tú a Dios aún estando en la misma condenación? Estamos aquí para morirnos y todavía no temes a Dios. Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, el ladrón arrepentido, le dijo al Señor Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vean que este ladrón tenía una comprensión correcta de cuándo es que se va a otorgar el galardón a los justos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, bueno, cuando la gente lee este texto que pareciera decir que el Señor Jesús iba a estar con el ladrón ese mismo día en el paraíso, dicen, ve, cuando una persona se muere se va directo para el cielo. Más el ladrón que se arrepintió, porque el Señor Jesús le dijo que estaría con él en el paraíso. Pero hay una situación aquí interesante. Cuando se escribió el Nuevo Testamento en griego, al principio no habían signos de puntuación. Lo que es más, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento había divisiones en capítulos y versículos. Eso se hizo para que nosotros pudiésemos tener una facilidad a la hora de buscar en los textos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir Lucas capítulo 23, versículo 43, y podemos encontrar lo que queremos. Pero en un principio no había ni esa división, ni habían signos de puntuación, ni de admiración, ni de pregunta, ni de nada de eso. En este versículo, por ejemplo, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, dos puntos. En algunos puede aparecer una coma, pero aquí aparecen dos puntos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora vamos a ver la razón por la cual voy a decir esto, para que no piensen que es simplemente un invento mío. El lugar donde se ponen esos dos puntos o esa coma es muy importante. Y no es que yo crea que en toda la Biblia hay montones de errores donde se puso la coma, no, la Biblia es la palabra de Dios y Dios ha cuidado por ella, pero no quiere decir que no haya podido haber un pequeño error donde se puso esos dos puntos. En el original no los tenía. Entonces, si nosotros ponemos la puntuación, por ejemplo, así como está, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, dos puntos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso quiere decir que ese día iba a estar con él en el paraíso. Pero si los dos puntos se ponen después de la palabra hoy, o sea, no antes, sino después, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Esa era una expresión común del Señor Jesús, de Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no entrará en él. Y el Señor Jesús lo usó varias veces, de cierto te digo, tal cosa. ¿Por qué? Se puede mostrar bíblicamente que eso sería lo correcto. No que el Señor Jesús le estuviera diciendo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, sino, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No ese día, sino en algún momento. Vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 20, y ahí estamos viendo acerca de la resurrección del Señor Jesús. Vamos a leer desde el 11 en adelante para coger el contexto. Pero María Magdalena, que llegó al sepulcro temprano el primer día de la semana,
Pero María Magdalena estaba afuera llorando junto al sepulcro. Perdón. Sí, y llorando se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y habiendo dicho esto, volteó hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. El Señor Jesús había resucitado y se podía saber que era él, pero estaba diferente, se veía diferente. Dice, perdona que perdí aquí el pasaje, dice, habiendo dicho esto, volteó hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, dijo, Raboni, que quiere decir, maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vean qué interesante que el Señor Jesús, el primer día de la semana, el Señor Jesús murió viernes, que se conoce como el Viernes Santo. Descansó el sábado, todo el sábado lo descansó, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Y se levantó el domingo tempranito, cuando vinieron era muy temprano todavía, estaba oscuro, pero el Señor Jesús ya se había levantado el primer día de la semana. Entonces, ahora que está en el primer día de la semana, ya el tercer día, después de su muerte, viernes, sábado y domingo, ahora son días inclusivos, no son días de 24 horas, un pedacito del viernes, todo el sábado y un pedacito el domingo. Cuando viene María, el primer día de la semana, quiere tocar al Señor Jesús, pero el Señor Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas vean a los discípulos y les subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese mismo día el Señor Jesús se les apareció, no estaba ahí Tomás, y Tomás no quiso creer. 8 días después se aparece el Señor Jesús de nuevo, y entonces le dice, mete tus manos en mis llagas, ahí sí tóqueme, porque ya había subido al Padre y había venido de nuevo. Entonces ven qué interesante, el Señor Jesús no estuvo el viernes de noche, que era ya sábado, porque en la Biblia los días empiezan a la puesta del sol, no estuvo ese mismo día en el paraíso. Él dijo, todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Es el testimonio del Señor Jesús y él no miente. No había ido todavía al cielo. Entonces, si él no estuvo ahí en el paraíso ese día, el ladrón tampoco había estado con él. Entonces, la traducción mejor sería que dijera ahí, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Cuando venga en gloria, cuando venga en el reino, ahí estaré contigo, estarás conmigo en el paraíso. Tan ciertamente como estamos aquí clavados en la cruz, muriendo, aquí te digo hoy que estamos sufriendo, que vas a estar conmigo en el paraíso. El Señor Jesús hasta el último momento de su muerte, salvando las almas de los pecadores. Ese hombre ahí, cuando otros estaban burlando y diciendo, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, ese hombre arrepentido le dio ánimo al Señor Jesús en su muerte, porque era una evidencia de los muchos que iban a venir y que iban a encontrar en él el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero no se puede usar este texto para decir que los muertos al morir se van directo para el cielo, porque el Señor Jesús no estuvo en el paraíso ese mismo día, por lo tanto no pudo haber estado con el ladrón ese mismo día. Lo que dijo ese día es que sí, que estaría con él en el paraíso, que se acordaría de él cuando venga en el reino, como el ladrón le dijo que hiciera. Y vamos a ver otro pasaje más, con esto vamos a concluir por hoy.
Puede ser que haya otros textos que generen inquietud. Pero vamos a ver el pasaje del rico y Lázaro. Aquí tengo apuntado, déjame ver dónde es que estaba. En Lucas 16. Déjame ver. Esto lo encontramos. Lucas 16 del 20 en adelante. Bueno, antes de leer eso, debería mencionar que esta parábola de Lázaro y el rico, algunos dicen que no es una parábola, pero está ahí en la secuencia de parábolas que el Señor presentó y está mencionada como una parábola, ¿verdad? En el capítulo 15 está la parábola de la oveja perdida, en el versículo 3, en el versículo 8 en adelante está la mujer que perdió la moneda perdida, ¿verdad? Y después en el versículo 11 en adelante está la parábola del hijo pródigo. Y en el capítulo 16 está la parábola del mayordomo insensato, ¿verdad? Sabio en las cosas de este mundo, pero insensato. Y después viene la parábola de Lázaro y el rico. Los fariseos que estaban ahí pensaban que la riqueza era una evidencia de el cuidado de Dios, de que los ricos estaban bien porque Dios los había bendecido. Las riquezas no significan eso todo el tiempo. Hay muchas personas malas que tienen mucho dinero, pero ellos creían que por tener dinero confiaban en sus riquezas y confiaban en sí mismos para obtener la salvación. Cuando el Señor Jesús contó la parábola de este mayordomo infiel, vean lo que pasó, versículo 13 del capítulo 16. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también estas cosas los fariseos, los cuales eran ávaros, y se burlaban de él. Que ellos se justificaban a sí mismos y se burlaban del Señor Jesús porque estaba hablando de estas cosas, de que no se podía servir a Dios y a las riquezas. Cuando el joven rico se fue triste, el Señor Jesús dijo, cuán difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. Entonces los apóstoles que tenían ese mismo concepto equivocado dijeron, entonces, ¿quién se salvará? Si esto es así, ¿quién se puede salvar? Entonces el Señor Jesús dijo, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero hago mención de esto porque los fariseos creían que por tener dinero, que por ser descendientes de Abraham, estaban ya salvos. Y de hecho, tenían una historia muy parecida a esta de Lázaro y el rico, que contaban entre ellos. Solo que para ellos, el rico estaba en el lugar de salvación y el pobre en el lugar de perdición. Entonces el Señor Jesús coge esa historia y le pone otro contexto a ella. Pero no es esta historia una explicación de qué pasa cuando uno se muere, si se va para el infierno, si se va para el cielo, ni nada de eso. Lo que el Señor Jesús quería era mostrarles a ellos que la oportunidad de salvación está ahora mientras hay vida. Que las riquezas no son garantía ninguna de la salvación y que ellos estaban endureciendo su corazón para no recibir la palabra de Dios y que no se convencerían aunque uno se levantara de los muertos. Algunas personas dicen, no es una parábola porque Jesús usó un nombre propio, usó un nombre de una persona, Lázaro. Pero sí, el Señor Jesús usó adrede el nombre de Lázaro. ¿Por qué? Porque pronto iba a resucitar a Lázaro de los muertos y no creerían ni aún a Lázaro.
ni el milagro de que Lázaro había resucitado no lo iban a creer. Entonces esos eran los temas que el Señor Jesús estaba tratando de enseñar ahí. El pasaje es un pasaje que se mencionan cosas que en ninguna otra parte de la Biblia se mencionan. La Biblia para estudiarse se ve un poquito aquí, un poquito allá y conforme vas viendo lo que la Biblia dice acerca de un tema, formas una idea. Pero en este pasaje se mencionan algunas cosas que en ningún otro lado se mencionan, porque no era el propósito del Señor Jesús estar enseñando acerca de eso, sino coger esa historia conocida entre los fariseos y utilizarla para que vieran su necesidad de arrepentimiento y de aceptación de Él como Mesías. Dice así en el versículo 19 en adelante: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los que enseñan que esto está enseñando acerca del cielo, del infierno, se encuentran con algunas cosas aquí que no pueden decir que son literales. ¿Qué es el seno de Abraham? Es un lugar tan grande el seno de Abraham que pueden llegar ahí todos los justos. ¿Dónde está el seno de Abraham? ¿Qué es eso? Lo que es más, es interesante porque, bueno, Abraham fue un hombre de Dios, fue un amigo de Dios, pero Abraham murió. Y vean qué bonito lo que dice ahí en el libro de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Estaban tratando de entrampar al Señor Jesús. Había quienes no creían en la resurrección, los saduceos. Y para ponerlo en ridículo, según ellos, al Señor Jesús le presentaron una historia que no era cierta, pero que podría servir para entrampar al Señor Jesús o para dejarlo callado, según ellos. Marcos capítulo 12, versículo 26. Bueno, entonces le dijeron así, vamos a leer del 22 en adelante. Bueno, vamos a ver desde dónde empieza. Entonces, versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, y no deja hijos, que su hermano tome su esposa y le levante descendencia a su hermano. Era parte de las leyes mosaicas. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendientes. Y la tomó el segundo y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero, de la misma manera. Y la tomaron los 7 y no dejaron descendencia. A la postre murió también la mujer. En la resurrección, era como para burlarse del hecho de la resurrección, ¿verdad? En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los 7 la tuvieron por esposa. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? ¿Porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán. Vean que dice cuando resuciten, poniéndolo en el futuro. No se casarán ni se darán en casamiento, mas serán como ángeles, como los ángeles que están en el cielo. Y de los muertos, y que de los muertos hayan de resucitar. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? ¿Cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. O sea, que los muertos van a resucitar. Sí van a resucitar porque Dios dice que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si se hubieran muerto y quedaran sin resurrección, si no fueran a resucitar, ¿para qué me los mencionaría a ellos? El Señor Jesús utiliza a varios muertos ahí y el hecho de que van a resucitar
como evidencia de que sí hay resurrección y que los muertos van a resucitar. Coge los ejemplos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Abraham en realidad está muerto y va a resucitar también. ¿Ven qué interesante? Si Abraham está muerto, esperando la resurrección también, como el Señor Jesús lo menciona ahí, entonces, ¿qué es el seno de Abraham? ¿Para dónde se van? Abraham está en la tumba, esperando la resurrección. Entonces dice, versículo 25, 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, el rico, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Ahora imagínense ustedes, supuestamente Lázaro en el cielo y el rico le está diciendo que lo mande allá para que moje con la punta la lengua. Si te estás quemando, si estás haciendo ahí, ¿sería suficiente eso? O sea, no es una cuestión literal. Es un relato que se está haciendo para presentar una verdad, no la verdad del infierno, sino la verdad de que es durante la vida que se puede tomar las decisiones. Cuando se acaba la vida, se acaba la oportunidad, no hay una segunda oportunidad. Y Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, mas ahora este es consolado y tú atormentado. Y además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá a acá. Entonces él le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno de ellos, si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mientras estás vivo, es el momento de tomar las decisiones. Cuando te morís ya no hay más chance. Y si no aceptas la palabra de Dios, no vas a creer aunque se levante uno de los muertos. Los fariseos se pasaban pidiendo señales. El Señor Jesús le dijo, señal no les va a ser dada, sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, muerto durante 3 días y 3 noches. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que creer, lo que la palabra de Dios dice. Pero vean qué interesante, en San Juan capítulo 11, en la resurrección de Lázaro verdadero, que el Señor Jesús utilizó ese nombre precisamente porque sabía que iba a resucitar a Lázaro. Dice, capítulo 11, versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos se reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. En vez de decir, vamos a arrepentirnos, porque él está dando evidencias de que es quien dice ser, de que es Dios, de que es el Mesías, de que tiene poder para resucitar a los muertos. En vez de hacer eso, están diciendo, ¿qué vamos a hacer? Está haciendo muchos milagros. Y si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación.
y no solamente por aquella nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día, desde el día en que resucitó a Lázaro, consultaban juntos para matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue a la tierra, de allí a la tierra que estaba junto al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Pero ven qué interesante. Y en otro pasaje nos dice que querían matar a Lázaro también. No creyeron, aunque uno se levantó de los muertos. Hoy nosotros debemos ser sumisos a la palabra de Dios. No necesitamos esas evidencias. Hay gente que dice, bueno, si Dios me habla a mí personalmente, bueno, ya te está hablando a través de la palabra de Dios. Si no crees a Moisés y a los profetas, no creeréis si uno se levantara de los muertos. Si Dios no me muestra una señal, yo no voy a creer. Como Tomás, si no me tienen los dedos en las llagas y tocar su costado, entonces no voy a creer. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y de su misericordia para con nosotros. No endurezcamos nuestro corazón como los fariseos. No era el Señor Jesús lo que estaba enseñando ahí acerca de un seno de Abraham y una gran montaña y uno quemándose ahí, el otro allá. No, lo que el Señor Jesús estaba enseñando es la decisión que tomes, la tomes cuando estás vivo. Cuando te morís ya no hay más oportunidad. Y si no crees a los profetas, a Moisés y a los profetas, si no crees lo que dice la Biblia, no vas a creer aunque uno se levante de los muertos. Y se levantó uno, Lázaro, de los muertos. Y no creyó. Pero Dios hoy nos da la oportunidad a nosotros de que creamos. Así que seamos sumisos a la voz del Espíritu Santo y acerquémonos a Él con contrición. Espero que este tema haya aclarado las dudas, por lo menos en cuanto a esos 3 pasajes. Vamos a tener una oracióncita. Querido Padre amor, te damos gracias por tu santa palabra. Suplicamos que pueda morar ella en nuestras mentes y corazones y que nos ayudes a ser sumisos a tu voluntad y a no endurecer nuestros corazones, según tu misericordia. En el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, que la paz de Dios llene a todos ustedes y nos vemos en la próxima.